aquí en Crear Puentes con Martín Espinosa, a la diputada federal Guadalupe Almaguer. Ella es integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados y representante perredista ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está, diputada Almaguer? Buenas noches. Martín, muy buenas noches. A tus órdenes, como siempre. Dime. Gracias. Bueno, pues hace unas horas el Instituto Nacional Electoral publica a través del Diario Oficial de la Federación el monto total del presupuesto que tendrán los partidos para el 2021, año electoral, elecciones intermedias en el país, y que asciende a 7,226 millones de pesos. Sería alrededor de 2,000 millones de pesos más que el presupuesto de 2020. ¿Cómo lo ven ustedes al interior del Partido de la Revolución Democrática? Bueno, mira, como tú recordarás, Martín, el año pasado que se hizo la propuesta, que fuimos uno de los partidos que hicimos la propuesta para la reducción de este presupuesto de los partidos políticos, la fórmula que nosotros y nosotras proponíamos a la mayoría artificial en la Cámara de Diputados no les gustó porque eso les imposibilitaría de tener más recursos públicos. En este doble discurso que tienen los compañeros de Morena, PT y PES y Verde en la Cámara. Y entonces el presupuesto de los partidos políticos no tuvo ningún cambio por lo menos no una propuesta de reducción, que era lo que nosotras del PRD nosotros estábamos proponiendo. Y entonces el INE lo único que hace es aprobar lo que dice, como tú bien sabes, la Constitución, en su artículo 41. Y en efecto, lo que comentas en este momento, que hace unas horas, el INE publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto aprobado de poco más de 7,000 millones de pesos, pues fue lo que aprobamos en la sesión del 7 de agosto, Martín. Sí. No es un asunto del INE, no es un asunto que escape a la decisión de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Son precisamente los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados quienes decidimos, proponen y otros contraponen según las conveniencias del recurso, y pues como tú bien sabes, el recurso que obtendrá este año Morena es una cantidad exorbitante, porque bueno, pues este fue un partido muy votado en el 2018 y tiene prerrogativas de cantidades de cientos de millones de pesos, sí. De miles de millones de pesos. Sí, aquí el tema es, venimos de un año de pandemia que ha sido casi todo este 2020 y realmente los recursos ahorita escasean, ¿verdad? Sobre todo para atender la pandemia, ¿no? Bueno, yo te quiero decir, Martín, aunque te insisto, nosotros como grupo parlamentario en la Cámara estuvimos permanentemente proponiendo rebajar a este recurso para los partidos políticos, pero la mayoría que ha generado esta mayoría, la que yo llamo mayoría artificial, pues es la que manda y hace manes y desmanes, vota posiciones autoritarias y abusivas, Martín. Yo lo digo con toda firmeza y con toda responsabilidad. Fue Morena en la Cámara de Diputados, Martín, quien no aceptó rebajarse el presupuesto que tendría particularmente en este 2020-2021. Y nosotros pues somos una cantidad poca de diputados, no cesamos por eso de hacer las propuestas y nunca fuimos tomados en cuenta por Morena, que vive en este doble discurso de la austeridad republicana, pero por otro lado tienen la abundancia, todo el cuerno de la abundancia es para Morena en el tema del presupuesto de los partidos políticos, Martín. Es pues parte del populismo que México está conociendo ahora en este siglo XXI
y desafortunadamente, aunado a una mala política de enfrentar la pandemia, pues tenemos una situación que ya venía de por sí muy deteriorada, una situación económica de una pérdida, por ejemplo, de poco más de 10 millones de empleos, el aumento de 12 millones de pobres en este país, el desempleo, la recesión económica, no apoyar a las pymes. Entonces ya venía dibujándose y viviendo la población, la sociedad mexicana más desprotegida de un fracaso económico por el populismo de la cuarta transformación. Y si aunas a ello el asunto de la pandemia, pues la situación está muy grave para la sociedad mexicana, muy grave para quienes además perdieron empleo y tuvieron que cerrar sus negocios, y es francamente una afrenta, una grosería y de parte de Morena el no haber aceptado descontar presupuestos que van a recibir como partido político en este 2020-2021, Martín. Ese es el resultado, Martín, de la simulación, de la hipocresía y del populismo de la cuarta transformación, desde la presidencia en Palacio Nacional hasta la Cámara de Diputados. Sí. Desafortunadamente, yo creo que México no votó para esos resultados nefastos en el 2018, pero este es el resultado que tiene esta actitud irresponsable. Yo diría, Martín, que ha sido incluso y es una actitud, perdóname la expresión, pero el español es así de crudo, es una actitud criminal de parte de Morena el no haber aceptado de bajar el presupuesto de partidos políticos para 2020-2021, y ellos gozarán de todo el presupuesto mientras México muere de hambre, mientras México no tiene empleo y mientras el México emprendedor cierra sus negocios y sus pequeñas empresas. Desafortunadamente, esa es la realidad que vivimos hoy en este país del populismo de la cuarta transformación, Martín. Diputada Almaguer, ¿hay manera de revertir en algo este acuerdo del Instituto Nacional Electoral? Porque todavía faltan definir candidaturas, incluso partidos políticos que obtengan registro en las próximas semanas o meses. ¿Hay manera de hacer menor esta cantidad? No, Martín, desafortunadamente no hay manera, porque es una fórmula que está en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución. Esta situación que hoy se publica, estas cantidades que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación, solo las aprueba el Consejo General del INE, pero no las decide el INE. El INE lo aprueba porque es la autoridad electoral en este país, pero fueron los diputados, claro, en el momento en que se aprobaron y se pudieron haber hecho esas reformas a una adición al artículo para poder recibir menos recursos. Pero, como te digo, la mayoría no aceptó. La Morena no aceptó recibir menos recursos, y es por eso que hoy se les va a dar estas enormes cantidades. No es una decisión del INE, Martín. Sí. El INE simplemente lo pone a través del INE. Uh-huh. Exactamente. El INE lo hace porque es su responsabilidad y porque es la autoridad electoral. Claro. Pero es una fórmula que viene ya en el artículo 41, que se votó en la Cámara de Diputados y que no sufrió ninguna modificación, porque, te insisto, Morena no aceptó recortarse los recursos. Correcto. Para este 2020-2021, Martín.
Diputada, le agradezco mucho la información, su punto de vista, la del PRD, por supuesto, ante esta decisión ya publicada por el Instituto Nacional Electoral, como bien dice usted, como autoridad. Y bueno, pues ahí queda para la historia todo esto que estamos viendo en cuanto al carísimo precio que pagamos los mexicanos por una supuesta democracia. Muchas gracias, diputada, que tenga excelente noche. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Martín. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, igualmente, la diputada